Aleluya. Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Es un placer, ¿verdad?, venir y juntarnos como el pueblo de Dios para adorar a nuestro gran Dios que es digno de toda nuestra adoración. Puede decir amén esta mañana. Porque Él está presente, nosotros tenemos la oportunidad de conocerle más, de recibir de su Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. Así que esta mañana creemos que la libertad del Señor está aquí para hacernos lo que Él quiere que nosotros seamos como sus hijos. Vamos a orar a Dios antes de entrar a la palabra esta mañana. Padre nuestro, gracias te damos, nuestro gran Dios poderoso, majestuoso, que reina, Señor, sobre todo y tienes autoridad sobre todo esta mañana. Llamamos, Señor, a tu presencia que nos acompañe aún al entrar a tu palabra. Creemos, Señor, que tú has hablado a través, Señor, de esta palabra, que tú nos has enseñado, que tú nos has revelado quién eres tú y lo que tú deseas de nosotros. Gracias por enviar a Cristo, que fue la manifestación del Padre sobre la tierra, que tú, Señor, en su vida nos enseñaste los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque al venir a la cruz, al dar su vida, nos salvó y nos libertó del imperio de las tinieblas, para que pudiésemos ser hijos de la luz. Y te damos gracias esta mañana por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos estado hablando las semanas pasadas, terminamos una serie acerca de la iglesia sabia y dijimos que el Señor nos llamó a ser sal de la tierra y luz del mundo. La sal de la tierra, hablando de los creyentes, los que son seguidores de Él, nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y que vimos que la sal es la influencia, ¿verdad?, que los hijos de Dios debemos de tener en un mundo que cada vez más se vuelve corrupto y más corrupto. El Señor nos dice que debemos ser esa influencia como la sal que preserva en medio de aquel decaimiento, ¿verdad? Que el mundo es, como dije, como un cuerpo que se está descomponiendo. Y la sal en la tierra que hemos sido llamados a ser, tenemos esa influencia de retardar ese decaimiento. Pero también Jesús nos dijo que debíamos ser luz. Y la luz es aquello que está externo, aquello que ilumina. No solamente somos sal y tenemos influencia, sino que también debemos de vivir esa influencia delante de los hombres, dijo el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esta mañana yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 4, y vamos a ver en la vida de Jesús un episodio. Vamos a empezar aquí, ¿verdad? Donde Él, en una circunstancia donde muchos judíos nunca se encontrarían, y como Jesús era y nació, ¿verdad?, de padres judíos, él siendo judío también, observando de la ley de Moisés, y dije que él se encuentra en un lugar donde los judíos no les gustaba encontrarse. Y vamos a ver aquí en Juan capítulo 5, y vamos a ver qué nos habla la Escritura aquí acerca de este episodio en la vida de Jesús. Juan capítulo 4, verso 5 dice, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y la hora sexta en la determinación o en el reloj judío serían las 12 de mediodía a nuestro tiempo, comparando a nuestro tiempo, era el mediodía. Y dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ahora, para dar un poquito de trasfondo, dije que Jesús se encuentra en un lugar donde ningún judío realmente se encontraría. Es porque si vemos aquí en el capítulo 4, donde empezamos a leer, en el versículo 5, el versículo anterior nos dice que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Él iba hacia Jerusalén y era necesario que pasara por esa ciudad. Pero los judíos evitaban siempre pasar por Samaria. Daban la vuelta a sacarle a esa ciudad, ¿verdad? Por no pasar por Samaria. Pero dice la Escritura que él era necesario que pasara por ahí. Los samaritanos eran un grupo de gente que, aunque vivían ahí en Samaria, su nombre no derivaba, los samaritanos, porque eran de Samaria. Ellos se denominaban samaritanos porque viene de una frase que quiere decir guardadores de la ley. Ese era lo que significaba esa palabra. Para los judíos, los samaritanos no eran judíos puros. Entonces había una gran discriminación entre los judíos y los samaritanos. Ellos veían a los samaritanos como gente realmente desechada por Dios, inclusive endemoniado. ¿Se acuerda que Jesús en una ocasión, en Juan capítulo 8, versículo 48, dice que los judíos, hablando con Jesús ahí, se habían enojado tanto en su enseñanza que le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? O sea, lo acusaban a Jesús de estar endemoniado, pero lo igualaban a un samaritano. Era usar un nombre que era un desprecio, era una manera de insultar a alguien. Entonces Jesús, en Lucas capítulo 9, vemos que Él envía a sus discípulos a preparar, ¿verdad? Ahí en una ciudad samaritana, porque iba a pasar por ahí, iba a venir ahí. Y dice la Biblia que cuando ellos se dieron cuenta que Él iba hacia Jerusalén, los samaritanos en esa ciudad rechazaron darle, ¿verdad? Entrada. Lo rechazaron. Entonces los discípulos de Jesús, 2 de ellos, Santiago y Juan, se enojaron tanto que le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que nosotros bajemos lumbre del cielo para que consuma toda esta ciudad como hizo Elías? O sea, del Antiguo Testamento una vez, ¿verdad? Elías bajó el fuego de Dios de los cielos
y ellos dijeron, Señor, no te quieren aceptar aquí en esta ciudad samaritana, no quieres que los quememos a todos. O sea, entonces Jesús les dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Y les recuerda la misión por la cual el Padre lo envió. No me envió el Señor para destruir vidas, sino para ¿qué dijo? Para salvarlas. Entonces Jesús corrigió esa actitud, ¿verdad? De que los samaritanos no lo aceptaban, pero ellos estaban dispuestos a deshacer de ellos. Jesús les dijo, no, esa no fue mi misión que el Padre me ha dado. Ahora, los samaritanos era el grupo de gente también que creían que ellos eran los verdaderos descendientes de Israel. Notemos que ahí en la historia que leímos, la mujer dijo, ¿acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob? Jacob, ¿quién era Jacob? Era Israel, ¿verdad? Entonces, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre? Entonces ellos se pensaban los descendientes lícitos de los descendientes de Israel, los guardadores de la Torá, que eran los 5 libros de la Biblia. Y durante el tiempo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos tenían el lugar, los samaritanos, el monte de Gerizim, como el lugar santo para ellos. Ellos no consideraban Jerusalén el lugar donde, ¿verdad? Debía de estar el centro religioso de su tiempo. Ellos desechaban, ¿verdad? El templo en Jerusalén. Ellos desechaban el sacerdocio, lo consideraban ilegítimo. Ellos se consideraban las personas que tenían, ¿verdad?, el verdadero llamado de Dios. Entonces había este antagonismo entre estos grupos, este pleito entre ellos, esta discriminación. Pero algo vemos en la historia muy interesante. Jesús era judío, pero él no tenía esa misma actitud. Él no tenía esa actitud de discriminación en contra de aquellos que el pueblo judío tenía, que eran los samaritanos. Jesús, de hecho, dio una parábola muy famosa. Le llamamos la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda de esa? Donde el Señor pinta en esa historia al samaritano como la persona justa, la persona recta, que hizo lo bueno para ayudar a aquel hombre que había sido golpeado en el camino. Y los judíos habían pasado, el sacerdote, ¿verdad? Y los judíos que habían pasado por ahí lo evitaron. Pero dice un samaritano, ¿verdad? Fue y lo vendó y fue y lo cuidó. De hecho, pagó para su cuidado, ¿verdad? En uno de los lugares ahí hasta que él regresara. Entonces vemos que Jesús no tenía esta misma actitud que los judíos tenían en contra de los samaritanos. Y esto es importante saber porque a dónde nos lleva la historia, pero también porque nos enseña a nosotros lo que debemos tener, la actitud que debemos de tener alcanzando gente que nosotros quizá tengamos algo de discriminación en nuestro corazón o algo que no nos guste, o algo que nos repulsa quizá de otras personas. Toda persona, debemos saber, tiene una historia, y esta mujer no era diferente. Ahora en el versículo 5 y versículo 6, esta mujer samaritana, como digo, se veía ella como los descendientes verdaderos de Jacob. Y dice, ahí dice, estaba junto a la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Y Jesús ahí fue en donde se encontró con esta mujer porque estaba cansado del camino y ella vino a sacar agua del pozo. En el verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Jesús le dijo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea que la mujer, aunque lo hizo amablemente, reconoció que había esta discriminación, había este conflicto entre los judíos y ella, mujer samaritana. Y le hace esa pregunta a Jesús, ¿cómo es que tú, siendo un judío, ¿verdad?, me pides a mí que te dé de beber? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. O sea, ella estaba bien firme en la creencia que los samaritanos tenían de los judíos y los judíos de los samaritanos. Pero Jesús no tenía ningún prejuicio en su corazón. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado.
Hoy nosotros hablamos del racismo y el pecado es realmente la causa del racismo. Y digo racismo entre comillas, porque el odiar a alguien, en lo que nosotros llamamos racismo, realmente no es racismo. Es el odio de un ser humano. Porque ¿cuántas razas hay? Hay una nada más, la raza humana. Hay muchas, ¿verdad?, etnicidades que se derriban porque todos venimos de un hombre y una mujer, Adán y Eva, la Biblia dice. Entonces, cuando una persona dice que es un racista, realmente odia la humanidad, odia a otro hombre, no solamente porque quizás sea de diferente cultura o diferente color, pero realmente es un odio del corazón o es algo que uno no le cae bien. No necesariamente tiene que ser un odio, sino simplemente no me cae bien, ¿verdad?, a esa persona por el color o por donde vive o por cómo se porta o qué sea yo. Pero el racismo realmente es el odio del corazón que viene del pecado del hombre. Y dijo que Jesús se encuentra con esta mujer y la mujer le hace eso notorio. Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan, ¿verdad? Como que le quiere enseñar algo a Jesús. ¿Qué te pasa a ti? Pero Jesús no tiene, como digo, ningún prejuicio en su corazón porque Él no tiene pecado. Él no ve a la gente como la gente se ve a sí mismo. Y Jesús le dice en el versículo 10, cuando ella le dice, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué me pides tú agua? Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si conocieres, ¿qué dijo? El don de Dios. Le está diciendo, si tú conocieres que yo soy aquel a quien el Padre Dios ha enviado al mundo para que todo el que crea en mí pueda ser salvo. Si tú supieras quién es el don de Dios, que yo soy el Hijo dado, sobre cual Isaías profetizó que el gobierno del reino de Dios estaría sobre mis hombros y sería llamado, ¿verdad?, admirable consejero, Padre de la eternidad, Dios fuerte. Si tú supieras que yo soy el príncipe de paz, si solo tú supieras cuál es el don de Dios, que Dios es el que me ha enviado para hacer el pacto al pueblo, como Isaías dijo, para abrir los ojos de los ciegos, para traer de la oscuridad y la presión a aquellos que están y son presos, para traer la luz a los gentiles, como profetizó Isaías una vez más, y el Padre que me envió para hacer salvación a todos los confines de la tierra. Si tú supieras quién es el que te pide agua de beber, si tú supieras, le dice, el don de Dios, que yo seré sabiduría, que yo seré, ¿verdad?, santificación y redención para aquellos que van a creer en mí. Si tú supieras el don de Dios, que yo soy el don inefable que el Padre ha dado por gracia, que un día tú recibirás de mí. Jesús se revela a esta mujer en una gracia, creo yo, salvadora. Vemos el versículo 25, donde la mujer dice que empieza a decir, yo sé que el Mesías va a venir, que el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y ahí Él se revela al corazón de esta mujer. Por eso ella deja los cántaros y se va para proclamar lo que ella, ¿verdad?, ha encontrado en Jesucristo. Y aquí vemos nosotros la soberanía de Dios en la salvación, porque cuando esta mujer le dice, yo sé que el Mesías va a venir, y Jesús se revela a ella y le dice, yo soy el que está hablando contigo. Él no le dijo, mira, ahora vamos a hacer una oración y te voy a dirigir, ¿verdad?, para que hagamos una oración. Tú eres una pecadora y quiero que hagas esta oración. Jesús simplemente se revela a ella y le dice, como leímos ahí en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías y Él te daría agua viva, ¿verdad? Él está preparando para revelarse a ella. Cuando ella dice, yo sé que el Mesías va a venir, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Interesante, porque es una de las personas limitadas en el Nuevo Testamento a quien Jesús les dice actualmente, yo soy el Mesías.
Y aquí Él se revela al corazón de esta mujer y en esa soberanía salvadora, ella viene a conocer a Jesús y ella va y lo testifica inmediatamente de lo que Jesús le ha revelado y le ha dicho. Y ella les dice a ellos, ¿no será este el Mesías? Si Él me ha dicho todo lo de mi vida, Él conoce, es más que un profeta, será Él. Y ella hizo que el pueblo viniera a buscar a Jesús, que le había dicho el todo de su vida. Y sabemos nosotros que cuando una persona es salva, no es porque hizo una oración frente a un altar. Una persona es salva porque cuando es salva genuinamente tiene un testimonio de lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. ¿Tienes tú ese testimonio en tu vida? De lo que Cristo ha hecho en tu corazón. ¿Tienes tú un testimonio de quién es Cristo? Y creo que esto es muy importante. Más que simplemente yo hice una oración hace muchos años para recibir a Cristo. Pero tienes un testimonio verdadero. Jesús realmente se ha revelado a tu vida. ¿Sabes tú quién es Él? ¿Y qué es lo que Él ha hecho en tu corazón? En el versículo 11 sigue diciendo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, hablando del agua. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ve, ella conocía ver su linaje. Ella echaba mano a que era descendiente del padre Jacob, Israel. Ella tenía la historia religiosa. Ella hablaba las palabras que cualquier hombre y persona religiosa puede decir, bueno, eso viene del Antiguo Testamento. Sabemos eso porque está escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Pero ella no tenía ninguna idea en ese momento quién era Jesús. Ella hablaba las palabras adecuadas como una mujer que conocía del Antiguo Testamento, conocía la historia de su pueblo, ¿verdad? Conocía del Dios de Israel, pero era un lenguaje simplemente religioso, no era un testimonio verdadero de una relación con el Señor. Y nosotros nunca debemos asumir, escuche hermano, nunca debemos asumir que porque una persona tiene lenguaje religioso quiere decir que es salva. Y Jesús empieza a indagar con esta mujer que le dice, ¿verdad? Nuestro padre Jacob, ¿verdad? Los fariseos, ellos también echaban mano a de que ellos eran descendientes de Israel, de Jacob, de Abraham, de Moisés, pero no conocían realmente al Dios de Israel. Era simplemente un lenguaje que ellos habían aprendido. Y interesante que aquí Jesús usa algo natural como el agua para hablarle a ella de la verdad espiritual, que es el agua viva. Note que el Señor le dijo, si tú supieras el Dios, conocieras el don, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría, ¿qué dijo? Agua viva. Y el Señor toma la oportunidad de usar algo natural como el agua y mover esa conversación hacia algo espiritual, que es la agua espiritual. Quizás nosotros podemos aprender algo aquí de Jesús, porque podrías tú llevar la conversación de agua a algo espiritual, a una conversación espiritual. La Biblia nos da un principio en 1 Corintios 15, 46, donde dice que primero viene lo natural, no lo espiritual. Lo espiritual no es primero, sino lo natural. Y después, dijo Pablo, lo espiritual. Nosotros podemos, como dije en una ocasión, en la serie que acabamos de terminar, que cuando nosotros pensemos del Señor en nuestra vida cotidiana, cuando caminamos nosotros con el Señor en su presencia, todo lo que el Señor crió tiene oportunidad para que nosotros nos relacionemos o relacionemos a Él con esa cosa. Por ejemplo, aquí Jesús relaciona la vida espiritual, la agua espiritual, a la agua natural. Y la Biblia habla de muchas cosas en la Biblia que son naturales, que nos llevan a considerar las cosas espirituales. Por ejemplo, la Biblia habla de rocas y nos dice que Dios es la roca. La Biblia habla de la piedra, ¿verdad?, que está en Sión, que Dios puso. ¿Quién es eso? Es Cristo. La Biblia habla de la lluvia, como la lluvia que desciende. Todos sabemos lo que es lluvia, la vemos cuando llueve, pero tú has relacionado la lluvia con algo espiritual. Jesús dijo, como la lluvia que desciende, así es mi palabra
que sale de mi boca. Yo la enviaré y ella va a cumplir todo lo que yo quiera. Tenemos el pastor que cuida las ovejas, ¿verdad? Todos sabemos un pastor, una persona que anda cuidando ovejas. Pero la Biblia habla del pastor Jesús, que es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. La Biblia habla de una espada. La espada sabemos qué es una arma, ¿verdad? Que se usaba para pelear, para tomar la ofensiva. Pero la Biblia habla de la espada como la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La Biblia dice que de la boca de Jesús sale una espada aguda, ¿verdad? De 2 filos, ¿verdad? Entonces vemos que las cosas naturales se pueden llevar hacia las cosas espirituales. La Biblia también habla del cordero, de un animalito que es un cordero, lo podemos ver. A veces hasta no los comemos, ¿verdad? Entonces, y sabe muy delicioso en salsa, ¿no? Entonces, pero la Biblia igual a qué? Al cordero. ¿Quién es el cordero? Es Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia habla de la vid, del agricultor. La Biblia habla de la puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Entonces, algo tan simple como lo que vemos nosotros en el mundo natural, cuando caminamos con el Señor, tenemos que estar conscientes porque en cualquier oportunidad de ella, eso se puede llevar hacia algo espiritual. Cuando tú estás hablando con alguien y alguien habla del sol, mira cómo que tan bonito sale el sol hoy, ay, me siento, ¿verdad?, bonito en el sol. Y ¿sabes qué? El sol es una creación de Dios. Y la Biblia dice que Dios se levanta como el sol para traer salud y sanidad a nosotros. Y ahí puedes llevar la conversación hacia algo espiritual. Quizá tú tengas a alguien que le gusta las flores, quizá a alguien que le gusta el pasto y puede admirar y decir cuando está contigo, mira qué bonitas están las flores y mira cómo está el pasto tan bonito. Y tú puedes decir, sí, ¿sabes qué? Está muy bonito. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que toda la gente es como el pasto y toda la gloria de ellos, dijo Pedro, es como la flor. ¿Y qué dijo? La flor se marchita. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y tomar aquello que es natural y ver, estudiando la Biblia, meditando en la Biblia, llevar a las personas hacia algo espiritual. Alguien que le gustan los pájaros, que dice, mira, las aves y los pájaros, qué bonitos son. Sí. Y le pregunta si te gustan a ti las aves. Sí, a mí me encantan. ¿Sabes que Jesús dijo, mirad las aves del cielo? Ellas, ¿qué dijo? No siembran ni ciegan, pero ni dijo ni almacenan. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta a todas ellas. ¿No eres tú mejor que un ave? Y ahí puedes tú preguntarle, oye, ¿tú tienes alguna necesidad que necesites de Dios? ¿Me permites que ore por ti? Ve, y vemos que las cosas naturales en la Biblia, y creo que por eso Dios las igualó para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, entender que hay una vida espiritual que Dios quiere traer a nuestra vida. Y cuando el Señor se encuentra con esta mujer, no usó simplemente eso para hablarle, no manipuló la situación. Cuando Jesús llegó al pozo allí tenía sed. Él tenía sed. No lo hizo simplemente, no le preguntó simplemente porque quería hablarle de las cosas de Dios. Tenía sed, dice la Biblia. Llegó cansado, pidió de tomar. Pero él tomó esa oportunidad cuando empezó a hablar con la mujer. Porque como digo, no habría prejuicio en su corazón. Él no vio a la mujer samaritana como alguien contra quien discriminar. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Quizá a usted no le guste cierto tipo de persona. Quizá diga, ¿sabe qué? A mí no me gusta que ni los homosexuales se acerquen a mí o que me hablen. Porque hay prejuicio en tu corazón en contra de ese pecado quizá. Pero aunque debemos odiar el pecado, no debemos odiar al pecador. Y cuando hay una oportunidad de hablarle, tenemos nosotros. Yo me acuerdo un hermano en Cristo, hace muchos años en Brownsville, un hermano en Cristo. Y cuando salíamos a testificar, él le gustaba hablar con gente que era homosexual. Y lo encontraba hablando con ellos y me acuerdo que una oportunidad estaba él hablando con una persona de Cristo y el muchacho le dijo, ay, déjame solo porque me estás quitando los clientes. y yo lo oí y Saúl, ¿qué te dijo? Dijo que lo dejara solo porque le estaba quitando, ¿verdad?, el ambiente. Pero él seguía hablando con él, Y me llamó mucho la atención que él tenía esa predisposición, no importa quién fuera.
Yo voy a hablarles de Cristo, porque él se recordaba donde él estaba, en el pecado, y Jesús me alcanzó a través de que alguien, ¿verdad?, tomó el riesgo de decirme que necesitaba a Cristo. Entonces, nosotros sabemos que cuando Jesús viene a través de nosotros hacia otra persona, él no tiene ningún prejuicio en contra de ellos. Sabe que para entonces nosotros venir a ser buenos testigos de Jesús, como Jesús fue del Padre aquí con esta mujer, nosotros tenemos que reconocer nuestro testimonio, compartirlo con otros. Dice, pastor, pero ¿cómo podemos compartirlo? Vamos al libro de Gálatas, guarde su lugar aquí en Juan, pero vamos al libro de Gálatas, el capítulo 1 del libro de Gálatas. Y quiero animarle a que usted tome un tiempo esta semana. Si usted conoce a Cristo y es hijo de Dios, y escriba su testimonio, lo escriba en una libreta, algo, que tome tiempo para meditar. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Qué testimonio tengo yo? Por eso dijo, cuando una persona es convertida, tiene un testimonio. De hecho, esto aprendí hace muchos años de otro maestro que dijo, cuando alguien me dice a mí, le hablo de Cristo y me dice, oh sí, yo conozco a Cristo, oh sí, yo soy cristiano. Dijo, él no lo toma de hecho que la persona es cristiana, sino que le pregunta y le dice, ¿eres cristiano? Sí. Ay, qué bueno, le dice. A ver, cuéntame tu testimonio. Y dice, y cuando les hago esa pregunta, la gente que no conoce a Cristo dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué testimonio? ¿Cómo? ¿Cómo? No te entiendo. Una persona que no tiene testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida es porque no conoce a Cristo. Puede decirlo, pero no tiene un testimonio vivo de quién es Jesús en su vida y qué es lo que Él ha hecho en ellos. Y quiero que vayamos aquí, le digo, escriba tu testimonio, toma esa oportunidad, tómalo como un reto para ti. Que diga, Señor, ¿tendré yo un testimonio de veras? ¿Sabré yo por qué creo en Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho en mí? Quiero que veamos el libro de Gálatas y quiero que usted vea conmigo el testimonio del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, note que aquí en el versículo 4 y 5, Pablo empieza diciendo, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que le ha acontecido? En el verso 4 dice que Jesús se entregó por nuestros pecados. Él se entregó por mí. ¿Para qué? Para librarme de este siglo malo. Él me sacó de las tinieblas del siglo presente. Y esto era en conforme a la voluntad de Dios. Él quería sacarme. A Él, dijo, sea la gloria para siempre. Yo soy testigo, está diciendo, de Jesucristo. Él está en mi vida. Él me ha rescatado a mí de una vida del pecado. Y luego vamos al versículo 13 y 14 y luego nos empieza a hablar de lo que era antes. Ahora empieza diciendo, esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Él me ha salvado, me ha libertado de las tinieblas del pecado. Y luego en el verso 13 dice, porque ya sabéis ahora, dice, habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué está diciendo? Ahora nos está diciendo quién era él antes de Cristo, ¿verdad? Nos dice, ¿sabe qué? Yo estaba en la religión, yo estaba avanzando, estaba creciendo en la religión, estaba avanzando más que todos mis contemporáneos en mi nación. Y ¿saben qué? Yo era bien celoso de lo que mis padres me habían enseñado. Yo era bien celoso de aquello, pero reconocí que estaban equivocados en muchas maneras. Y Pablo nos cuenta aquí quién era él. Y tú también, ponte a pensar,
¿quién era yo antes de venir a Cristo? Antes de que yo entregara mi vida al Señor. ¿Cómo pensaba yo de Dios? ¿Qué es lo que yo tenía, verdad, a mi persona? ¿Qué es lo que yo pensaba? ¿Cómo me veía yo antes de Cristo? Y luego, guarde su lugar aquí en Gálatas, pero en 1 de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 12, también nos dice aquí Pablo, mire, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego nos dice de dónde vino. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo. O sea, yo blasfemaba la causa de Cristo en contra de la iglesia. Acuérdense, dijo, yo la perseguía. Era un perseguidor, era un blasfemo, era un injuriador. Mas fui recibido a misericordia, dice, porque lo hice por ignorancia. ¿Qué era? Era un ignorante, un blasfemo, ¿verdad? Un perseguidor, un incrédulo. Y dice, verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Era un pecador de primera categoría. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dice, esto era lo que era yo. De aquí vine, un blasfemador, un perseguidor, un injuriador, un ignorante, un incrédulo. Estaba completamente en las tinieblas. Entonces, después de decirnos de quién era antes de Cristo, y ahora nos empieza a contar de su vida. Miren Gálatas capítulo 1, vamos a regresar ahí, el verso 15. Ahora dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Cuando estaba leyendo esto para esta enseñanza, me puse a pensar yo de mi vida. Y como el apóstol Pablo, digo, le agradó a Dios llamarme. ¿Sabe usted qué grande privilegio es eso? Porque no lo hizo porque yo era mejor que nadie. No lo hizo porque yo tenía tanto interés en las cosas de Dios. No. Yo también estaba corriendo de la presencia de Dios. Pero dice, cuando Dios se agradó en apartarme desde el vientre de mi madre. Fíjese, ese es un hombre blasfemo, injuriador, ignorante, creyendo que avanzando en la religión él iba hacia un buen lugar, no sabiendo que desde el vientre de su madre Dios lo había llamado. Pero ahora que ha venido a Cristo, puede ver hacia atrás y Dios le revela, antes de que tú me conocieras a mí, yo te conocí a ti. Aleluya. Dijo, y me llamó por su gracia solamente. Pero cuando le agradó a Dios, dijo, Dios es el que escogió, Dios es el que nos llamó, Dios es el que nos salvó. Pero ahora, dice, Él ha hecho esto por mí. ¿Y para qué me llamó? No te dice, para revelar, verso 16, a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dios primero me llamó, ¿para qué? Para que yo supiera quién era Cristo. Y conocer a Cristo es vida eterna. Cristo lo dijo en Juan capítulo 17, verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y dijo, Él primero reveló a su Hijo en mí. Esto es lo que hizo con la mujer samaritana. Le habló y le dijo, si tú supieras quién es el don de Dios, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías agua viva y Él te daría esa agua. Y ella dijo, Señor, dame esa agua viva. Yo quiero, pero ella todavía pensando en lo natural. Dame esa agua viva, Señor, para que ya no tenga sed y ya no tenga que venir a este pozo a sacar agua. Y Jesús se reveló y le dijo, yo soy el que habla contigo. Y un día Pablo, persiguiendo la iglesia,
rumbo a Damasco, el Señor se le aparece a él una vez soberanamente. Él no andaba buscando al Señor, pero el Señor vino y lo encontró a él. Como tú y yo no andábamos buscando a Dios, pero un día Dios vino y nos encontró a nosotros. Porque como lo he dicho siempre, Dios no andaba perdido, nosotros andábamos perdidos. Él vino y nos alcanzó a nosotros. Él vino y nos encontró a nosotros. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en nosotros. Y aquí revela a Cristo al apóstol Pablo. ¿Para qué nos revela? Dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces Él nos llama para que nosotros vayamos y seamos sus testigos a otros de lo que Él ha hecho con nosotros. Así que nosotros debemos conocer cuál es mi historia. Vamos a Efesios capítulo 2, el siguiente libro después del libro de Gálatas, el libro de Efesios. Pablo, él conocía la historia de lo que Jesús había hecho por él. Y para tú tener ese testimonio, tú debes de saber quién eras antes sin Cristo. Y ahí te puse algunas escrituras donde el apóstol Pablo dice, esto era lo que era yo. Y él lo confesó. Él no trató ¿verdad?, de esconder lo que él era. Dijo, no, yo era un injuriador, era un blasfemo, era un ignorante, era un perseguidor. Pero Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Entonces, yo no sé si algún día tú has oído personas, quizá con las que trabajas, o quizás vecinos o amigos que tengas, y que digan cosas como, ¿sabes qué? A mí no me gustan los cristianos porque ellos siempre dicen esto y hacen lo otro. Y quizá tú puedas en ese momento usar esa oportunidad para decirle, ¿sabes qué? Yo un tiempo pensé de esa manera también, pero me di cuenta de lo que era. Y como el apóstol Pablo era un injuriador, era un mentiroso, era un ignorante en las cosas de Dios. Y por eso yo pensaba eso también. Pero ahora, y luego puedes dar tu testimonio y dejar que el Espíritu de Dios sea el que traiga convicción al corazón de aquellos que están, ¿verdad?, criticando a la gente cristiana o a la iglesia. En Efesios capítulo 2, vamos al versículo 1. Vamos a empezar aquí. Quiero leer algunos versículos de este capítulo, porque aquí Pablo nos cuenta la historia que nosotros debemos saber como cristianos. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y nos cuenta ahí la verdad, que antes de venir a Cristo, que estábamos muertos en delitos, muertos en nuestros pecados, en el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ve, yo me dejaba llevar, ¿por qué? Por lo que el mundo hace. Me iba como ellos iban, en la corriente del mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién éramos antes de Cristo? Esto es lo que éramos. Y es lo que Pablo está diciendo. Esta es nuestra historia. Empezamos muertos en pecado. Empezamos, ¿verdad?, bajo el príncipe de la potestad del aire, hijos de desobediencia, llevando adelante los deseos de nuestra carne, nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, y éramos hijos que solamente merecíamos ira, la ira de Dios, porque hacíamos aquello que provocaba la ira de Dios, el pecado. Y luego en el verso 4 dice, pero Dios, aleluya, esto éramos, pero Dios. Y luego aquí empieza a decirnos, a cambiar la historia de lo que ahora en Cristo somos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Note, ahora nos empieza a decir, estos son los detalles de nuestra historia ahora en Cristo. Nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos de ellas. Ve, Dios ha preparado algo para que nosotros vivamos. Él ha preparado nuestra vida. Él ha ordenado los pasos de nuestra vida desde que estábamos muertos hasta que nos dio vida en Cristo Jesús. Y luego dice en el verso 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecho con manos en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. O sea que cuando yo estaba fuera de Cristo no tenía acceso a ninguna de las promesas de Dios. Y Dios ha dado muchas promesas en su Biblia, en su palabra. Estaba yo sin esperanza. Pablo dice, estábamos sin Dios en el mundo. Pero ahora, todos digan ahora. Ahora, eso es lo que éramos. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué dice? Habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué hizo la muerte de Cristo? Me acercó a Dios. Verso 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ve, cuando Jesús se encontró con aquella mujer como judío, aquella mujer samaritana, Él sabía que Él venía, ¿para qué? Para traer y romper toda barrera que existía entre los pueblos, para hacer la paz que nosotros necesitábamos. Y sigue diciendo en el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos que expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, judío y gentil, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ve, la cruz trajo la paz, la cruz trajo una nueva existencia entre aquellos que antes estaban separados, no solamente el uno del otro, sino con Dios. Y por eso Jesús, cuando vio a esta mujer que tenían como samaritana, ¿verdad? Prejuicios en contra de los judíos, Él no tenía prejuicio en contra de ella. Porque Jesús vino a unir, no vino a dividir más al pueblo por el pecado. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién nos da acceso a Dios? Jesús. Por medio de Él tenemos acceso al Padre. Verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes somos ahora que estamos en Cristo? Miembros de la familia de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Que antes que teníamos otro padre, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, hijos de desobediencia viviendo los propios deseos de la carne. Dice, ahora Jesús nos ha traído a una nueva familia por medio de su sangre. Verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora tenemos un fundamento en el cual estamos edificando nuestra vida. Es la palabra de los apóstoles, los profetas, que es la palabra de Dios, en quien todo el edificio, hablando de Jesucristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, esta es nuestra historia. Esto es lo que Jesús Cristo ha hecho por mí. Y cuando yo medito en ello, tengo que saberlo, tengo que reconocerlo, tengo que abrazarlo por mi fe y decir, Señor, si tú me has hecho esto, esto es lo que soy. Si tú me has liberado del pecado, soy liberado. Si tú me has sacado de las tinieblas, estoy liberado de las tinieblas. Si tú me has reconciliado con el Padre, estoy reconciliado. Si tú eres mi paz, yo tengo paz. Esto es lo que soy. Y nosotros tenemos una historia que contar a aquellos, escúcheme, que no la tienen. Aquellos que están, como dijo Pablo aquí en el versículo 12, que están alejados de los pactos de la promesa, aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Tú ves a la gente que no conoce a Cristo como gente que no tiene esperanza? Los debes de ver,
Porque así es como tú estabas en un tiempo sin esperanza, sin Cristo, ellos están si no conocen al Señor. Tú los ves como alguien que no tiene a Dios en su vida. Dice, pastor, pero hablan de Dios. Pero si no conocen a Cristo, no conocen al Dios vivo. Porque la única manera de conocer al Dios, al único Dios verdadero, es a través de su Hijo Jesucristo. Él lo dijo, nadie puede venir a Padre si no es por mí. Entonces, cuando tú ves personas como la mujer samaritana, ella tenía las palabras religiosas. Ella sabía, ustedes los judíos dicen que nosotros debemos adorar en Jerusalén, pero nuestros padres nos enseñaron que en este monte es donde nosotros adoramos. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le dijo, mujer, te digo que el tiempo viene cuando ni en Jerusalén, ni en este monte adoraréis a Dios. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando ¿a quién? Verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. No es el lugar, es el corazón. Y el Señor le da una verdad tan importante que todos debemos de saber. ¿De qué nos sirve que vengamos a la iglesia si nuestra vida no ha sido transformada? ¿De qué te sirve que digamos que somos cristianos si no tenemos un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Si no hemos aprendido y entendido que lo que Jesús ha hecho es verídico, es verdad. Y cuando nosotros lo creemos, lo vivimos, eso transforma nuestra vida. Y Jesús vino a esta mujer con compasión y tomó esa oportunidad de tomar aquello natural que era el agua y dirigirlo hacia una conversación espiritual, porque tuvo compasión de ella. Le dice, ve y trae a tu marido. Y ella, me imagino, inclinando su rostro hacia la tierra, es que no tengo marido. Fíjese, y Jesús no la condenó en el momento y le dijo, qué mujer tan pecadora. Mira, has fracasado en 5 matrimonios. Y ahora estás viviendo con un hombre que ni es tu esposo. Deberías de tener vergüenza. Jesús le podría haber dicho eso y tener razón. Pero no le dijo eso. Mire, le dijo, has dicho la verdad. Has tenido 5. Ahora Jesús no la conocía a ella. ¿Cómo supo Jesús eso? Porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y cuando Él le dijo eso, ella, si tú hubieras tenido 5 maridos y nadie sabía, y Jesús te lo dice, tú te sorprenderías también. Y ella se sorprendió. Dijo, me parece a mí que eres un profeta, ¿verdad? Y le dijo, y el hombre con el que estás viviendo ahora no es tu esposo. En hecho, eso has dicho la verdad. Entonces, Jesús tuvo compasión de ella. Yo me pregunto, ¿tendremos nosotros compasión por la gente que está perdida? Y la Biblia dice que Dios está obrando en nosotros los creyentes, el querer y el hacer de su buena voluntad, dice la Biblia en el libro de Filipenses. Y si Dios es un Dios compasivo y Él está obrando en nosotros y a través de nosotros, ¿qué deberá ser nuestra vida entonces? Sino una vida de compasión. Aunque no nos guste quizá la situación o el comportamiento de personas, eso no debe de menguar la compasión, sabiendo que ellos están en esa condición por el pecado. Y si el Señor de veras es el que obra en nosotros el querer y el hacer, Él quiere obrar su compasión y Él quiere que esa compasión fluya a través de nosotros. Porque recordemos, hermanos, toda persona tiene su historia. Y como la mujer samaritana, ella tenía 5 esposos, 5 matrimonios fracasados. Y ahora estaba viviendo con un hombre en pecado. Pero vivir sin Cristo, puedo decir así. Gente que está perdida, acuérdate, está separada de Dios. No tiene a Dios, no tiene esperanza. No han conocido, dice aquí Romanos capítulo 3, verso 17, hablándonos de la condición del hombre. Pablo dice, no conocen el camino de la paz. Verso 18, no tienen temor de Dios. Verso 9 nos dice que todos están bajo pecado. La última frase. No importa que seamos judíos o gentiles, Pablo dice, todos estamos bajo pecado. Y luego en el verso 10 y 11 nos empieza a decir que la gente fuera de Cristo, separada de Dios, no solamente no conoce el camino de la paz,
esa persona que tú sabes que no conoce a Cristo, no tiene temor de Dios, puede hablar religiosamente, pero porque está bajo el pecado hay una certeza, porque la Biblia lo declara y lo podemos ver en la vida, que la vida del hombre cuando vive su vida. En el verso 10 dice que no es una persona justa. Es justa cuando le conviene simplemente, pero es una injusticia que sale de su corazón. Dice una persona que no tiene entendimiento. Sigue el versículo que sigue. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una persona que no es justa, recta, no entiende, o sea, es ignorante. Como Pablo decía, era ignorante, ¿verdad? Y luego dice que no busca a Dios. Dice, pastor, pero van a la iglesia todos los domingos. Puede ser, pero no para buscar a Dios. La gente que va a la iglesia sin un deseo de las cosas de Dios es simplemente porque tiene alguna necesidad o piensa que va a entrar algún tiempo de necesidad y mejor voy a la iglesia. Pero yendo a la iglesia no es la solución simplemente a los problemas, es conocer a Dios y que Dios nos conozca a nosotros. Como digo, la gente primero cuando viene a la iglesia no viene buscando a Dios. No viene buscando porque reconoce que es un pecador y que necesita el perdón de Dios. Viene porque tiene problemas. Viene buscando solución a los problemas. Y lo digo como alguien que tiene experiencia porque he estado en el ministerio casi 50 años y he visto toda clase de comportamiento en la iglesia. Viene la gente buscando cuando su hijo está en drogas o tiene alguna persona que está por morir y viene buscando la solución, viene buscando a ver si Dios puede hacer algo. Pero buscarlo a Él, no, porque la Biblia dice, no hay nadie que viene buscando a Dios, nadie busca a Dios. Todo, ¿por qué? Porque estamos llevados por nuestros propios deseos, lo que nos va a beneficiar a nosotros. Y a veces queremos también usar a Dios. Bueno, voy a ir a la iglesia para ver si Dios ve que fui a la iglesia y hace algo. Ve, eso es tratar de manipular y usar a Dios, pero Dios no se deja usar de esa manera. Pero muchas veces la gente viene con esa actitud. Y oye el evangelio en la iglesia y Dios puede tocar su corazón y cambiarlos. No digo que la gente no debe de ir a la iglesia aun cuando no busca a Dios, porque ahí es donde Dios lo encuentra. Yo me acuerdo, yo fui criado en un lugar cristiano, un hogar cristiano. No era cristiano, pero mi papá me llevaban a la iglesia. Y fue en la iglesia donde el Señor tocó mi corazón por primera vez. Pero yo fui salvo cuando el Señor me envió al ejército. Y ahí Dios en sus propósitos me alcanzó y ahí fue donde me entregué mi vida completamente al Señor. Así que la gente no es justa, no tiene entendimiento, especialmente de las cosas de Dios. No busca a Dios. En el verso 12 nos dice que no hay nadie que haga lo bueno. O sea, lo bueno viéndolo de lo que Dios considera bueno. No hay siquiera uno. ¿Ve? Entonces cuando nosotros creemos que somos buenos, la bondad que tenemos es por beneficio propio. ¿Verdad? Yo voy a ser bueno para que la gente piense bien de mí, para que no me crean que soy una persona, ¿verdad?, mala. Voy a hacer lo bueno esto, ¿por qué? Porque si le ayudo a esta persona, mañana quizá me van a ayudar a mí. Pero no lo hacemos porque Dios nos ha llamado a glorificarle a Él en la manera en que hacemos las cosas. No lo hacemos para Dios, lo hacemos para nosotros mismos. Por eso la Biblia dice, el hombre en pecado nunca hace lo bueno. Y cuando Dios transforma nuestra vida, ahora nosotros podemos hacer lo bueno, pero por la razón correcta. ¿Por qué? Porque glorifica a Dios. Puedo hacer lo bueno aunque otros hagan lo malo, porque glorifica a Dios, porque mi vida está entregada para glorificar a Dios. A veces nosotros pensamos de la gente, pastor, pero esas personas no conocen a Cristo, no conocen al Señor. Son unas personas tan geniales y tan cariñosas y fácil de llevar. Y a veces nos engañamos y pensando que son buenas en sí mismos. Pero es simplemente porque la prueba del corazón realmente no ha llegado al lugar donde ese corazón expresa realmente lo que hay. ¿Qué es lo que quiero decir? La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Ve? El hombre apartado de Dios tiene un corazón perverso. Usted ve una persona cariñosa, genial, fácil de llevar, no importa, pero deje que algo suceda y de que ellos vean en su propio pensar que Dios no hace, Dios no responde, y usted va a ver
la perversidad de ese corazón. Porque la Biblia nos dice la verdad acerca del corazón del hombre. Otra traducción del capítulo 9 de Jeremías 17 dice: el corazón es engañoso y perverso, nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Así que una persona puede ser genial con otros, puede ser cariñoso, puede ser fácil, como digo, de llevar, pero nadie conoce, si está fuera de Cristo, nadie conoce el fondo de esa maldad en ese corazón hasta que algo estalla en ellos. Por eso Jesús dijo, del corazón del hombre, Marcos capítulo 7, del corazón del hombre, ¿verdad? Vienen todas estas cosas malas, dijo. Y menciona ahí todo tipo de pecado. ¿De dónde surge? Del corazón del hombre. Ahora, aquí en Romanos 3, donde estamos, en el versículo 13, Romanos 3, verso 13, sigue diciendo, sepulcro abierto es su garganta. Hablando de la gente que no conoce a Dios, está separado de Dios. Con su lengua engañan, veneno de áspides. Note, hay debajo de sus labios. Aquí habla de la garganta, de la lengua, de los labios. O sea que todo lo que el hombre declara que está separado de Dios, dice es malo. Sepulcro, go back to verse 13, please. Sepulcro abierto, lengua que engaña, veneno de áspides debajo de sus labios. Qué descripción tan gráfica, ¿verdad? Del corazón perverso. Como dice la escritura que le acabo de leer, que nadie es capaz de conocer el fondo de esa maldad. Esta es la descripción del hombre fuera de Cristo. Y luego el versículo 14 sigue diciendo, su boca está llena de maldición y de amargura. O sea que estas son las características de aquellos que están fuera de Cristo, de los cuales nosotros debemos de tener compasión, porque un día nosotros estuvimos ahí. Un día nosotros experimentamos ese mismo comportamiento hacia delante de Dios y estábamos como hijos de ira, sujetos a esa ira. Y sabe que cuando la compasión de Dios por aquellos en esta condición es mayor que el temor que tengamos nosotros del rechazo de ellos, vamos a hablar claros, vamos a testificar de la gracia del Dios que ha cambiado nuestra vida, si verdaderamente es real. Dije que cuando alguien es salvo, la manera que sabemos que es salvo es que tiene un testimonio. Sabe lo que ha recibido y sabe quién es el Señor y sabe lo que Él ha hecho por uno. Y cuando nosotros hablamos con la gente que viene, esta es la condición de ellos. No importa, no deje que lo externo lo engañe. Ay, pero que en el trabajo es una persona tan genial pero no conoce a Cristo. Pero he oído personas que dicen, y es tan genial y tan buena que a veces es más buena que gente que se dice cristiana. No dejemos ser engañados, hermano. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. El corazón es el que necesita ser transformado. Puede decir amén. ¿Y por qué es importante este testimonio nuestro? Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice, ¿por qué es importante que nosotros demos testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve qué es lo que nos separa de la gloria de Dios? ¿Qué es lo que nos roba la entrada a la gloria de Dios? El pecado. Y por eso es importante que nosotros veamos a la gente que no conoce a Cristo, que está en pecado, esclava del pecado. Esta es la descripción del corazón que la Biblia da. Nosotros debemos de tener compasión porque ellos también están en esa condición. ¿Y cómo sale uno? Como leímos en el verso 9, todos estamos bajo el pecado. ¿Cómo sale uno de debajo del pecado? Dios ha provisto, mira el verso 24, dice, siendo justificados. ¿Cómo salimos debajo del pecado? Necesitamos la justificación que solo Dios puede darnos por gracia. Justificados, dice, gratuitamente, por su gracia. Es un don de Dios. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puede Dios perdonar a pecadores? ¿Cómo puede Dios perdonar a aquellos que se han rebelado en contra de Él y que no lo buscan? Y que su labio todo es, ¿verdad?, maldecir lo que Dios ha hecho.
¿Cómo es que Dios saca a la gente de debajo del pecado? Él es el único que puede justificarnos. ¿Pero cómo lo hace? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención, redimir, quiere decir pagar un precio. Dios redimió, Dios pagó el precio para liberarnos a nosotros, ¿verdad? Que éramos sujetos a su ira y nos justificó, nos perdonó mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Por eso cuando tú hablas con alguien de Cristo, reconoce eso. Es por Cristo que esto es. Mira, pero que eso, que trato de ser buena, no se trata de ser bueno o ser malo. Se trata de que si no eres partícipe de la redención en Cristo, entonces no eres perdonado, porque Dios perdona a través de el sacrificio de su Hijo. Verso 25, y sigue diciendo, a quien Dios puso, está hablando de Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué dice? Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Jesús en su sacrificio como el pago, ¿verdad? Él tomó el pago y propició por la sangre de Cristo y nuestra fe en esa sangre, en ese sacrificio, ¿verdad? A nosotros. Y lo hizo de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús, o por qué es que Dios no simplemente dijo, ¿sabes qué? Voy a perdonar a los pecadores y así todos quedan perdonados? ¿Por qué es que Dios no podía simplemente declararlo y decirlo así? Porque los pecados de los rebeldes hacia Dios eran reales. Él no podía simplemente pensar como si no existían, porque eran reales. Un juez que es un juez justo tiene que castigar la injusticia. Y por eso un juez, ¿verdad? Que viene una persona culpable delante de él y oye toda la culpa de él y dice, ¿sabes qué? Yo me siento bueno hoy, no te voy a dejar que recibas ningún castigo por todos los crímenes que has hecho. Te puedes ir. Sabe que la gente al otro lado de esos crímenes, los víctimas de esos crímenes, van a pensar de ese juez que no es justo. Es un juez, no hizo justicia. Un juez está asignado para hacer justicia, lo que la ley declara. Y Dios no simplemente puede decir, voy a actuar como si nunca pecaron. No, Él tuvo que hacerlo legítimamente y justamente. ¿Y cómo lo hizo Él justamente? ¿Cómo Él podía perdonar a pecadores? Es que alguien pagó la deuda. La deuda tuvo que pagarse. Y el que pagó la deuda fue Jesucristo. Y por eso dice, para manifestar su justicia, Él propició por medio de la sangre de Cristo el pecado de aquellos a quien Él iba a perdonar. Y manifestó su justicia. Y esa justicia se manifestó cuando Él puso a muerte a su Hijo. En la cruz lo entregó por ti y por mí. Y Él se mantuvo justo porque el precio se pagó. Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, verso 26 dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. ¿Ve? Cuando Él entregó a su Hijo, la deuda que se debía actual se pagó. Él se mantuvo justo, Él requería esa justicia, Él requería ese pago. Y cuando Él lo pagó por medio de su Hijo, dice aquí que Él manifestó que Él era justo. Pero no solamente Él es justo, porque la deuda se pagó, pero note, y Él es el que justifica al que es de fe en Jesús, o sea, al que cree en Jesús. No solamente Él se mantuvo justo al requerir ese pago, y Él mismo lo pagó. ¡Qué amor de un Dios que no tenía que hacerlo, pero lo hizo por mí! Sabiendo que yo no podía pagar la deuda de mi propia rebelión en contra de Él, de mi propio pecado, Él envió a su Hijo y estuvo dispuesto a entregarlo a Él
para que Él se mantuviera justo, para que Él no fuera acusado de injusticia y que ahora Él puede justificar, declarar libre y justo y perdonado a todo el que tiene fe en Jesús. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por ello. ¿Y qué es el resultado? Mire el capítulo 5. Esto es lo que Dios ha provisto en su compasión. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes tú tener una rectitud, un lugar recto delante de Dios, un reconocimiento de rectitud delante de Dios? No porque eres perfecto, porque eres justificado. ¿Y cómo eres justificado? Por fe en aquel que sí fue perfecto, en Jesucristo. Y dice, teniendo nosotros la justificación de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo, ahora tenemos ¿qué? Paz ¿con quién? Con Dios. Acuérdense que acabamos de leer en Romanos 3. La gente sin Dios, ¿qué dice? No han conocido el camino de la paz. Pero tú y yo en Cristo Jesús tenemos paz. Ya no tenemos ese conflicto con Dios por el pecado. Ahora Él ha perdonado nuestro pecado por medio de su Hijo. Y ahora tenemos paz con Dios. Yo tengo paz con Dios. Mi pleito no es con Dios ya. Él no me va a condenar porque me ha justificado. Y por eso dice justificado pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nunca deja a Cristo fuera de todo lo que sucede con nosotros, porque es a través de Él que nosotros recibimos esta declaración de que somos rectos delante de Dios. Aunque Dios sabe que hemos pecado y que a veces pecamos, pero tenemos ahora un abogado a la diestra del Padre que aboga por nosotros cuando pecamos. Tenemos ese abogado que nos defiende porque su sangre pagó por toda nuestro pecado. La mujer samaritana, la vemos a ella como prueba de que Jesús vino a buscar las ovejas que oyen su voz. Él se paró en este lugar, en esta ciudad samaritana, por medio de una noria, ahí en medio de una noria, ahí cerca de una noria, de un pozo, y habló a una de las ovejas que oyeron su voz, que fue esta mujer samaritana, que otros judíos quizás no hubieran dado nada por ella. Quizás nunca se le hubieran acercado a ella. Inclusive los mismos discípulos, ¿se acuerdan ustedes en la historia cuando vinieron después de comprar comida? Cuando vieron que Jesús estaba hablando con una mujer, ¿qué pensaron? ¿Por qué hablaba con una mujer? Porque los judíos, los hombres, consideraban hablar con una mujer como algo que un hombre propio no hacía. La mujer se consideraba no igual al hombre. La mujer se consideraba en otro nivel. Entonces, para que un hombre, especialmente un maestro, un judío, un rabí, estuviera hablando con una mujer, era un escándalo en ese tiempo. Por eso los discípulos no le preguntaron por qué hablaba con ella, ¿verdad? Pero Jesús había encontrado aquí una oveja que había oído su voz cuando Él se reveló a ella. Y esto, como digo, es testimonio de que, prueba de que Jesús está buscando ovejas que oyen su voz. En Juan capítulo 10 y verso 27, ahí es el mismo libro de San Juan. En el verso 27 dice Jesús, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, como les he explicado antes, aquí no quiere decir Jesús que Él conocía o Él conoce a las ovejas como, ay, sí, yo sé quién es esa mujer. Claro, Dios conoce a todos de esa manera. Pero esta palabra conocer quiere decir que Dios tiene una relación de intimidad con ellas, como el hombre que conoce a su esposa, ¿verdad? En el acto sexual, de amor. Es una relación íntima. Y cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, porque yo las conozco y me siguen. Cuando esta mujer, ella no sabía quién era Jesús hasta que Jesús se revela, pero ella oyó la voz del buen pastor cuando él se reveló a ella y creyó. Y fue y dio testimonio a la ciudad. Fue y le dijo, quiero decirles de este hombre que me dijo todo de mi vida. ¿No será este el Mesías?
y a través de ella vinieron muchos a buscar a Jesús, a ver quién era este rabí que le había dicho estas cosas. Y luego aquí, en el verso 24 de Romanos, ahí donde estábamos, en Juan capítulo 4, el verso 24, regresamos a Juan 3 para terminar. Juan 3, verso 24. Gracias, Señor. Jesús le sigue diciendo a la mujer, Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ella acaba de decir, Señor, ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Nosotros decimos que es este monte. Jesús le dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Por qué? Porque no es el lugar. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Habrá algunas personas cuando tú compartes a Cristo, sea familiar, sea amigos, sea personas con las que trabajas, que no van a querer oír, que no quieren oír. Y el pastor, ¿y qué debo hacer entonces? Porque no todos serán con la mujer samaritana, porque solamente las ovejas del Señor, que dice, oyen mi voz, porque yo las conozco. Habrá gente que le vas a hablar y no va a oír. Y quizás sea alguien que tú aprecies mucho, pero no quieren. Y quizás te van a decir hasta que, ya sabes que ya no me hables de eso. Y pastor, ¿qué puedo hacer? Y quizás tú sabiendo la condición en la cual ellos están y hacia dónde va su vida, te conmueva, te preocupe. Digo, ¿qué puedo hacer? Tú no los puedes convencer. Solo Dios puede hacer eso. Y la única manera, yo le digo a personas, si tú amas a alguien y no quieres que esa persona se pierda, ora a Dios. Ora como si nunca hubieras orado por alguien. Ora como si fuera la persona más cercana a tu vida y que tú no quieres que ellos se pierdan. Ora por ellos. Pide a Dios misericordia por ellos. Pide a Dios que Él abra su corazón, el corazón de ellos, porque sin la obra de Dios eso no se puede hacer. El hombre no busca a Dios por sí mismo. Señor, ellos no te buscan, no tienen paz, están sin ti en el mundo, están sin las promesas tuyas. Pero Señor, tú eres el único que puedes abrir sus corazones. Quizá tú tengas alguna persona de la cual estás pensando en este momento. Y yo te voy a pedir antes de que nos vayamos, que tú, ahí donde estás conmigo, pidas a Dios por la vida de ellos. Y que empieces a reconocer que la compasión de Dios tiene un lugar en el corazón y la vida de cada hijo de Dios. Y si no tienes compasión por aquellos que se pierden, tú necesitas la compasión de Dios manifestada hacia ti. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro conmigo y te voy a pedir que tú le pidas al Señor por esa persona. Padre, sabemos, Señor, por tu palabra que nadie te busca a ti por sí mismo, porque el hombre está perdido en su maldad y en su rebelión. Como hijos del diablo que todos fuimos en algún tiempo, solo buscan cumplir los propios deseos de su corazón y de sus pensamientos. Y son hijos de ira como éramos todos en algún tiempo. Mira, Señor, en este momento la petición de cada uno de mis hermanos, la mía, Señor, al elevarla delante de ti. Te pedimos compasión por estos por los cuales esta mañana pedimos. Señor, sin ti ellos
no alcanzarán salvación. Cuando Jesús se acercó a esta mujer, sus discípulos al regresar se maravillaban que hablaba Jesús con alguien por el cual ellos no tenían ningún interés, queriendo en algún tiempo hasta bajar fuego del cielo para consumirlos. Pero tú los reprendiste. No sabéis de qué espíritu soy, les dijiste. Y en muchas maneras, Señor, así somos nosotros. Perdónanos. Hay personas que hemos despreciado por la manera que son, por su pecado. Olvidamos que un día tú fuiste misericordioso con nosotros. Mira, Señor, esta mañana el corazón de cada uno de aquellos que eleva a estas personas delante de ti. Ten misericordia, Jesús, de sus vidas. Y si les hemos hablado y no han querido, Señor, seguiremos en la manera en que tú nos guíes hablando, porque es tan importante su vida por la eternidad. Y un día tú juzgarás al mundo en justicia, porque eres un Dios justo. Y todo aquel que ha rechazado el don de la vida eterna que tú has traído, todo aquel que ha rehusado creer en ti se perderá. Pero tú viniste, Señor, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de ti. Te pedimos por estas vidas esta mañana, ten misericordia de ellas. Tócalas, Señor, transforma su corazón, que solo tú puedes hacerlo. Y te damos gracias, Señor. Creemos que tú en tu misericordia los alcanzarás. Si no creyéramos eso, no oraríamos por ellos. Pero Señor, gracias porque esta mañana tú empiezas a hacer algo nuevo en nuestro corazón. Danos esa compasión que tú tienes por los perdidos. Y que esa compasión nos lleve a hablar. Esa compasión nos lleve a estudiar y a meditar tu palabra, a escribir nuestro testimonio para tenerlo claro en nuestra mente y poder compartirlo cuando la necesidad se presente. De quién fuimos y quién ahora somos en Cristo. Y cómo tú puedes transformar una vida y transformar la vida de aquellos a quienes les hablamos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que seamos consagrados a la misión que tú nos has dado. Tú nos has dicho ir por el mundo y predicar, compartir el evangelio. Haznos sal y haznos luz en nuestro mundo, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Y para ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga esta mañana, aquellos que están viendo en línea también, que este día sea un día especial. Ve y compártele a alguien de las buenas nuevas de Cristo. Dios te bendiga. Si alguien necesita oración aquí en el templo de adoración, aquí estaremos al frente. Venga y oraremos por usted. Dios les bendiga.